Hola familia, ¿cómo están? Bueno, qué bueno poder estar con ustedes hoy. Este es nuestro nuevo regalo de parte de Dios. Es un plan que habíamos tenido durante mucho tiempo ahí guardado, pero bueno, en este tiempo Dios nos ha permitido poder empezar y poder empezar a elaborar algo de parte de Él juntos como familia. Así que bueno, este podcast se llama Contracultura. Contracultura, así es. Yo me presento, soy Santi Bechara, soy el hermano de ella. Ella va a decir su nombre ahora y se va a presentar junto con nosotros. Adelante. Bueno, yo soy Valentina y es un privilegio estar hoy aquí con ustedes, poder compartir como familia en nuestra casa, en medio de este ambiente familiar y casero. Y bueno, hablar un poco, sobre todo en este primer episodio que tenemos, de qué es esto de contracultura o por qué decidimos llamarlo de esa forma. Es una buena pregunta. Me gustaría preguntarte eso. Me gustaría preguntarte ¿qué crees o cuál es el significado de la definición? Sabemos que existe la definición general, ¿no? Pero ¿cuál sería una definición que tú darías para aterrizar el significado de contracultura? Yo creo que lo que nosotros queremos, o el mensaje que queremos llevar con esto, es más que todo que vamos contra la cultura de este mundo, contra algo que está o no tenemos los mismos pensamientos, las mismas ideologías, la misma forma de pensar. Estuve leyendo hace unos días el significado de cultura, y el significado de cultura quiere decir que tienen como un mismo pensamiento, una misma lengua, un mismo dialecto, puede ser un país, una cosa religiosa, mil significados o en diferentes culturas que se podrían establecer. Pero yo creo que en medio de esto y lo más importante para nosotros en este tiempo es que podamos ir en contra de pronto lo que dice este mundo y más como lo que dice el reino, ¿no? Que para eso es que estamos puestos nosotros aquí en la tierra como hijos de Dios. Dice la palabra que no somos ciudadanos de este mundo, sino que somos ciudadanos del cielo, somos ciudadanos que no hacemos parte, que estamos de visita, pero pronto estaremos junto a nuestro Padre en el reino, ¿no? Así es. Me llama la atención ahora que tú decías o comentabas esto, ¿no? De ir en contra de la cultura de lo que se vive. Y me llama la atención que en la Biblia tenemos una advertencia dada por el apóstol Juan, ¿no? De estén atentos porque ya el espíritu del anticristo está entre nosotros. Y me llama la atención que lo dijo hace alrededor de 2000 años. O sea, poniéndonos a pensar, ya el anticristo estaba hace 2000 años moviéndose. Ahora imagínense cómo es el panorama del día de hoy. O sea, pongámonos a pensar qué tanto se ha desarrollado este sistema anticristo, qué tanto se ha desarrollado este sistema anti-Dios, anti-Espíritu Santo, anti todo lo que se llama Dios y es digno de culto, que este es el espíritu del anticristo. Entonces, poniéndonos a pensar eso, nos damos cuenta del peligro que corremos en esta generación al no llevar una cultura que va en contra de la cultura que es de este siglo, de este mundo. Y yo creo que por eso mismo siento que muchos de los temas que vamos a tratar en este podcast van a ser muy no políticamente correctos, por decirlo de alguna forma. Vamos a llevar a esto, a pensar contra cultura, a pensar contra las cosas que estamos viviendo en este tiempo y a realmente establecer los principios del reino de Cristo en medio nuestro. ¿Cuáles son esos principios? ¿Cómo lo podemos llevar a la realidad hoy de formas prácticas? ¿Cómo podemos realmente vivir esta cultura del reino en medio de una cultura que no es una cultura que viene de Cristo, sino que, como tú mismo lo decías, el mundo está infectado de esto, de un espíritu de Babilonia, sobre todo como en donde vivía Daniel, en medio de un momento que era muy peligroso, incluso para los cristianos, para las personas que no creían conforme a lo que se creía en ese momento, y cómo darle adoración o cómo rendirle culto al que se merece la honra, ¿no? Sí, algo que y quiero que lo llevemos de pronto de lo general a algo más práctico, ¿vale? Y me llama la atención que hemos hablado de la cultura de este mundo, pero para comenzar o si estamos queriendo ir contra cultura, pero hay solamente una forma de ir contra cultura, y es mediante la cultura del reino, la cultura del reino de Dios, la cultura que nos enseña la palabra, la cultura
Y me gusta la palabra cultura porque viene también de la palabra culto. Entonces, cuando tenemos cultura, rendimos culto a algo también. Entonces, cuando rendimos o vivimos bajo la cultura del reino, estamos rindiendo culto al rey de ese reino. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedes decir tú? ¿Qué puedes compartirnos tú acerca de la cultura del reino? Bueno, algo que ahorita estaba leyendo en medio de lo que estábamos hablando era que en Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, ¿no? Tremendo. Y es muy fuerte porque nosotros, bueno, hay un versículo también que dice que su reino no está aquí. O sea, que su reino está, pero que su reino viene, ¿no? Porque vivimos en esa cultura, pero el reino de Dios no está completamente aquí. Pero en medio de esto podemos experimentar justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. De pronto no de manera completa, de pronto de manera parcial, pero un día lo veremos cara a cara. Es que, de hecho, te iba a interrumpir ahí para decir lo que dice la Biblia, ¿no? Hoy en parte vemos, en parte profetizamos, pero llegará un momento, dice la Biblia, que cuando venga lo perfecto, no está hablando de la Biblia o las Escrituras como algunos lo interpretan, está hablando de literalmente Jesucristo sentado en el trono de Jerusalén, reinando y gobernando sobre todas las naciones. Está hablando de eso, cuando ya lo veamos cara a cara a Él. Entonces, me gusta mucho esta definición, ¿no? Del reino de Dios es justicia, es paz. El reino de Dios, y por eso Jesús va a ser llamado también príncipe de paz. Pero también dentro de este príncipe de paz hay una batalla cultural que debemos llevar. Y me gustaría que bajo un principio bíblico, ¿vale?, pudieras, bajo la misma idea de contracultura, pudieras definirnos por qué hacemos guerra contra la cultura de este mundo cuando el Señor es el príncipe de paz. ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué la guerra puede ser un medio o es un medio que Dios utiliza? Una guerra cultural, una guerra ideológica, una guerra espiritual, por decirlo de alguna manera. Es algo que Dios utiliza para traer paz. ¿Podrías profundizar en eso? Creo que lo puedo llevar a este versículo cuando habla de que si bien Jesús es el príncipe de paz y Él vino a traer paz, no la vino a traer como el mundo la da, sino que la vino a traer de la forma en la que se vive en el reino. Y de hecho, en medio de lo que de esto de que tú estás hablando, dice la palabra que Él vino a poner en enemistad a padres contra hermanos, a hijos contra padres. Entonces, si nos damos cuenta, realmente el reino, solo los violentos lo arrebatan. Y cuando yo pensaba en esto era como, ok, pero ¿por qué? Y es porque yo creo que los valientes necesitan ser aquellos que vivan el reino y la cultura del reino en este tiempo. Porque si bien Cristo es paz, literalmente, es paz no como el mundo la da. Y muchas veces nos conformamos a este siglo y no renovamos el entendimiento de nuestra mente. Y no es que Cristo no vino a traer paz, sino que Cristo vino a traer una paz que va más allá de nuestro entendimiento de paz. Porque en eso también podemos ver cómo de pronto hay tantas cosas en este mundo y están pasando tantas situaciones y vemos cada día cómo cosas van pasando y de pronto decimos como, ok, Dios, pero esto no se supone que es lo que tú viniste a hacer. Y de hecho es como lo que los judíos decían en ese momento, porque cuando Cristo vino a la tierra, una de las quejas fue como, ok, pero este Señor se suponía que tenía que venir a traer como la paz para nosotros, a traer como algo que ellos esperaban. Mediante librar una guerra en contra del sistema que se estaba viviendo. Que ellos esperaban que no fue la forma en la que Él lo hizo, sino que su forma fue literalmente, hey, tú me estás tratando mal, yo te voy a tratar con amor. Tú me estás, dice la palabra, el sermón del monte, yo creo que es es la constitución del reino de los cielos. El sermón del monte es los principios por los cuales se rige el reino. Y yo creo que es eso, no sé si respondí tu pregunta, pero creo que bueno, es lo que yo pienso cuando pienso en por qué ir en contra de la cultura, porque simplemente la voluntad de Dios es que nosotros vayamos a lo que Él quiere que vayamos. Y realmente, bueno, claramente lo que se está viendo en el mundo hoy no es la voluntad de Dios. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Ale. Y estaba recordando un pasaje que me gusta mucho, Salmo 2, que probablemente tengamos un podcast dedicado exclusivamente a esto. Un episodio dedicado exclusivamente a esto, como también podemos tener un episodio, por ejemplo, dedicado a
a la constitución del reino de los cielos, Mateo, el sermón del monte. Y pues la idea es todo este mes poder hablar acerca de lo que es la cultura del reino o la cultura del cielo. Y me gusta lo que decías, ¿no? Porque el Señor dice, yo no he venido a traer paz sino espada. Aunque Él es el príncipe de paz, dice, yo no he venido a traer paz sino espada. ¿Y por qué? Porque es que las ideas cristianas, en este siglo, en este mundo, las ideas cristianas, me refiero a las ideas de Cristo, de alguna manera pesan o van en contra de lo que la cultura de este mundo está viviendo. Entonces por eso el Señor dice, yo quiero que ustedes procuren la paz con todos y la santidad. Lo va a decir a través de Santiago, en la carta de Santiago, va a decir, yo quiero que ustedes procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Pero dice, procuren. Porque no es posible, de pronto en mi corazón yo tengo paz con una persona, pero esa persona tiene odio hacia mi corazón. De hecho, cuando vemos las tendencias, Mateo 24, y tal vez también hablemos de eso más adelante, ¿no? Pero hay un patrón que dice la Biblia que se ve en esta generación y es lujuria, ofensa, temor y engaño. Son 4 principados: lujuria, ofensa, temor y engaño. Y una de las cosas mediante las que Satanás va a intentar robar la paz en el corazón de los cristianos, porque Cristo es nuestra paz, Cristo es nuestro shalom, Cristo es nuestro príncipe de paz, es nuestro motor de paz. Satanás lo va a intentar robar, digámoslo de alguna manera, a través del engaño sobre las personas. Dice que se entregarán unos a otros. Dice que los hermanos entre ellos van a entregarse. Hablando de los hermanos en Cristo, van a entregarse unos a otros. Y mediante una ofensa, y me gusta mucho esta frase de Mike Bickle, Dios ofende la mente para revelar el corazón. Y es lo que el Señor hace a través de la cultura del reino, ¿no? Él llega y ofende nuestra mente, Él llega y ofende nuestros paradigmas, Él llega y ofende nuestras estructuras, como lo hizo a los fariseos, estructuras religiosas. Llegó, ofendió la mente de los fariseos. ¿Y qué pasó en los fariseos? Se reveló lo que había en su corazón. Su corazón no había Dios, no había amor, no había sabiduría, sino que se levantaron en odio e ira en contra de Cristo. Entonces, esto es lo que hace la cultura del reino. Sí, ella va a traer paz, porque viene cuando venga Cristo, inminentemente va a venir paz sobre todas las naciones. Literalmente paz que perdura, no una paz que pasa, es pasajera. Pero también viendo, o el Señor usa esta cultura del reino para revelar lo que hay en el corazón de nosotros. Entonces, bajo esta misma idea, alguna forma práctica que veas en la Biblia, ¿vale? De cómo poder vivir o cómo poder traducir esta cultura del reino, lo que la Biblia nos dice, y de pronto lo vamos a ver todavía más profundo luego, pero cosas prácticas que has podido de pronto aplicar en tu vida o ver en la vida de otros, referentes para ti, que has dicho, aplicando eso, viendo cómo lo aplican, he podido ver cómo la cultura del reino se establece. ¿Me hago entender? Sí. Okay. Yo creo que hay 2 cosas fundamentales que en mi vida han sido como claves para vivir esto. Y bueno, la primera fue una vez que escuché lo que es un indulto real. Ok. Creo que esa es la palabra. Okay. A buscarla enseguida. Y eso quiere, cuando un rey te da esto, cuando hablamos de un reino, el rey, los súbditos, los gobernadores. Indulto real. Sí sabía que era como que no le estaba diciendo bien, pero bueno. Indulto casi. Real. Pero es esto como que literalmente tú hiciste algo y para el rey, si el rey te da eso, lo borraste por completo. O sea, es como el rey lo borró, no hay más excusa, no tienes nada que hacer con eso culpándote o que alguien te culpe, porque ya está borrado. Claro. Y para mí una de las cosas que realmente me amo de la cultura de Dios o de la cultura del reino y vivir este reino es nuestro pasado es pasado. Y lo que empezamos en Cristo cuando somos nuevas criaturas o pedimos perdón si sabemos que la hemos en algún momento como embarrado o hemos fallado, creo que... La regamos. Creo que Dios, una de las cosas que hace es, hey, yo te doy esto. Tienes un indulto. O sea, lo que tú hiciste ya lo hiciste,
pero vamos para adelante porque yo estoy contigo. Y creo que eso para mí ha sido muy clave en mi vida con Dios, porque siento que Dios una y otra vez ha estado diciéndome como que, ok, vamos para adelante que yo estoy contigo, vamos juntos. Y de eso se trata el reino y se trata de ser una familia, ¿no? El plan de Dios siempre fue reinar juntamente con nosotros y va a cumplirse ese plan. Y al final es una familia real, es un rey con muchos de sus hijos reinando, con príncipes, princesas, reyes, reinas, sacerdotes. Sacerdotisas. Y bueno, eso es uno. Y el segundo es realmente estudiar el Sermón del Monte. Para mí fue como, me cambió, lo he estudiado ya como 2-3 veces. Y fue como una de las cosas que a mí siempre Dios me ha llamado mucho de esto, es cuando en Mateo 5 habla de literalmente amar a nuestros enemigos. Y hay un versículo que me parece súper interesante, y es cuando Cristo dice como, es muy fácil amar a quienes te aman. Sí. Pero ¿qué provecho hay en que tú ames a quien te ama en vez de amar a alguien que te está odiando? O en vez de amar a alguien que está hablando mal de ti, o en vez de hablar... Entonces siento que esas dos cosas para mí han sido súper claves en medio de mi caminar con Dios. Y para mí han sido prácticas, porque es como recordar todos los días al enemigo como, tú no tienes poder en mi vida. No tienes poder en mi vida porque lo que pasó, Cristo lo ha quitado y tú no me puedes venir a acusar ahora. Pero también es, ok, yo estoy dando de ese mismo amor que Cristo me dio. Incluso cuando yo de pronto era su enemiga, porque muchas veces, en muchas ocasiones, somos enemigos de Dios cuando no estamos con Dios. O sea, todo lo que no esté en Dios es enemigo de Dios. Y nos comportamos muchas veces como enemigos de Dios. Entonces, para mí fue como, yo te estoy dando ese amor, dale el amor a otros. Aunque sean tus enemigos, ora por tus enemigos, bendice a tus enemigos, ama a los que te maldicen. Entonces, es como... Esto para mí fueron dos cosas claves que el Señor me ha hablado en medio de mi crecimiento en esta cultura que el Señor ha preparado para nosotros. Okay. ¿Y tú? Es que me llamó la atención antes de compartir algunas cosas prácticas. Me llamó la atención algo que dijiste y fue indultos reales. ¿Por qué? Porque muchas veces también intentando aplicar aplicando de alguna forma esta cultura del reino, puede que haya momentos donde en medio de todo no querramos o fallemos en el proceso de ejecutar esta constitución del reino de los cielos, ¿no? El Sermón del Monte. Y me llama la atención eso, porque en medio incluso de nuestra imperfección, inmadurez, ya sea en nuestro amor o nuestro carácter, el Señor todavía dice... Tranquilo, que parte de la cultura del reino es mi perdón. O sea, como dice el apóstol Pablo en Romanos, no hay algo tan grande, tan ancho, tan angosto, ni ángeles, ni principados, ni vida, ni muerte, ni ninguna cosa creada los puede separar o nos podrá separar de su amor, del amor de Dios. Y me gusta mucho eso porque dice el apóstol Pablo, estoy convencido, tengo una convicción tan clara. Y podríamos decir que Pablo luchaba con la culpa de haber matado tantos cristianos o de haber perseguido a tantos cristianos. Sin embargo, él tenía esto claro en él, y por eso el Señor le dice, bástate en mi gracia. Yo me fortalezco en tu debilidad, yo me fortalezco en aquellas cosas que de pronto tú en tu corazón luchas y dices, Señor, ¿cómo? Y no quiero de pronto decir que este es el aguijón en la carne de Pablo, pero pon tu aguijón, el aguijón de tu carne, con lo que estás luchando. El Señor te va a decir, bástate en mi gracia. Y me llama la atención porque una de las cosas que yo he podido aplicar va alineado a eso. Yo, en este tiempo, bueno, desde hace ya un tiempo, ¿no? Vale conoce, ¿no? Porque es mi hermana. Y ella conoce todos estos proyectos que el Señor me ha regalado. Peniel, la cara descubierta, Panim, que en hebreo significa al rostro de un rey, por decirlo de alguna manera. Y todos van enfocados en el mismo principio bíblico. 2 Corintios 3:18, que dice, entrando a cara descubierta a la presencia de Dios, como un espejo mirando su gloria, soy transformado a su imagen. Como un espejo contemplando la presencia del Señor, soy transformado a su imagen. Y parte de la cultura del reino, para mí, va en qué tanta comunión estoy teniendo con el Señor, qué tanto entendimiento tengo. No conocimiento, porque conocimiento es algo que
que almaceno en mi cerebro y está bien. Pero qué tanto entiendo en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu y aún en mi mente, qué tanto puedo entender acerca del Dios que adoro. Porque entre más tengo revelación y sabiduría, como Pablo ora en Efesios 1:18, entre más revelación y sabiduría viene de parte del Espíritu Santo a mi vida acerca de Cristo, cuando el Espíritu abre mis ojos y me muestra a Cristo, hay una cosa importante que sucede, y es que me transformo en lo que adoro. Y a lo mejor te has preguntado, ¿por qué no he podido dejar esta situación? ¿Por qué siempre estoy ansioso? ¿Por qué siempre estoy luchando con la misma situación todo el tiempo? ¿Por qué siempre me pasa esto? Y te tengo la respuesta. Es que estás adorando eso que te está sucediendo. Estás adorando tus circunstancias en lugar de poner los ojos en el Señor, como dice el hebraísta, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, me llama mucho la atención toda esta línea de la palabra del Señor, y la respuesta para crecer en esta cultura del reino. Nada más se puede llegar mediante la intimidad con Cristo Jesús, mediante con conocer el Dios que adoro. Ahora, ¿cómo lo conozco? Mediante la palabra. No puedo tampoco aislar mis experiencias personales con el Espíritu Santo, porque puede haber de esas experiencias que sean engañosas, que no estén en las Escrituras. Entonces, por eso tengo que alimentarme de las Escrituras para poder definir si algo viene o no viene de parte de Dios. Ahora, también en mi oración, mi diario devocional, mi devoción con Dios, rendir culto a Él, rendir culto a su presencia, rendir culto a su persona. ¿Sí? Entonces, para responder tu pregunta, creo que la clave en este punto de mi vida en el que estoy, 2 Corintios 3:18. Qué bueno. Yo creo que ahora que tú estabas hablando de eso, me recordaba mucho a esto que cuando uno está, en medio de un reino, una de las cosas que son como más claras es que hay una sola persona a la que se le da honra, hay una sola persona como a la que está todo el tiempo como tratando de complacer, si Claro. puede ser esa la palabra, Sí. y es al rey, es a la persona que esté gobernando. Y yo creo que esto es tan importante porque nos muestra tanto lo que el Señor quiere hablar y lo que el Señor siempre ha querido, y el plan de Él de nosotros poder contemplarlo todo el tiempo, y así como tú decías, transformarnos en Él, pero no en muchas veces creo que tenemos tantos reyes en nuestra vida que no nos damos cuenta de que nos estamos perdiendo de adorar al Rey de Reyes. Y lo importante, o algo que a mí me llama mucho la atención y que para mí siempre ha sido como tan clave, y es no tanto tener otros placeres, porque los placeres Dios los creó para nosotros, pero ¿cuál es nuestro placer superior? Amén. Y a quién estamos adorando de manera por encima de todo, ¿no? Porque todo lo que nosotros creamos que adoremos, que no sea Dios, es un ídolo en nuestra vida. Así es. Pueden ser nuestras actividades de la iglesia, pueden ser las canciones, pueden ser algo que estemos haciendo para Dios, pero podemos estar haciéndolo para Dios y simplemente no estar adorando a Dios, sino adorar nuestra teología, adorar nuestras fortalezas, lo bueno que podemos ser en algo, las estrategias que podemos tener, pero se nos olvida que hay un Dios al que estamos adorando por encima de eso. Y eso es súper clave en medio de un reino, porque en medio de un reino no hay cabida para que uno pueda adorar otras cosas. Y cuando el rey escucha esto, es como que, o sea, ¿dónde estás? Me estás defraudando, esto no fue lo que habíamos quedado. Entonces es como, muchos reyes, incluso como si tú no los adoras a ellos, son capaces de matarte. Lo vimos en Daniel. Y lo vemos a lo largo de la historia, en realidad, con todos los reyes que pasaron, y que si uno no está enfocado en el rey, son capaces de matarnos. Pero en este tiempo no estamos tan así, pero sí hay una muerte espiritual, y es lo más importante en nuestra vida, ¿no? Estamos entregando lo más importante de nuestra vida a otra persona que no se lo merece, o a otra cosa que no se lo merece, y dejamos a un lado lo que en realidad vale la pena, que es Cristo, ¿no? Él es digno de nuestra adoración como Rey de Reyes. Amén. Y Señor de señores. Entonces, bueno, con todo esto ya para ir concluyendo, creo que ha sido un tiempo de edificación, ha sido un tiempo donde el Señor me ha hablado mucho, pero también creo que es un tiempo para que podamos, no sé, terminar con una conclusión de pronto de este primer episodio,
¿Y qué crees tú que nos podemos llevar de todo lo que hemos hablado el día de hoy? Tres cosas claves que te puedas llevar hoy y que podamos enviarles a las personas que nos puedan estar viendo. Ok, me gustó mucho eso. La primera cosa es, bajo lo que veo, sería, para luchar contra la cultura del mundo, tengo que tener la cultura del reino. No puedo luchar del reino de Dios. No puedo luchar contra la cultura de este mundo si no tengo la cultura del reino de Dios. En el transcurso de crear esta cultura del reino, voy a caer. Voy a embarrarla, voy a fallar, de pronto va a haber días donde no va a haber esa respuesta espiritual o esa respuesta... Esas ganas. Sí, exacto, de querer hacerlo. Sin embargo, debemos seguir firmes caminando en el Señor. Y por último, lo tomo así, ¿no? Lo más conclusivo es contemplar a Cristo. Que Él sea nuestro descanso, que Él sea nuestro reposo. ¿Y tú? Yo creo que lo primero sería esto de contemplar al Rey. 100% siento que eso es algo que necesitamos en medio de este tiempo para poder saber quién es el Rey, tener la identidad en nuestro corazón de eso. Lo segundo, creo que podría ser el poder que el reino hace parte, o sea, que es una familia, que el reino es una familia de reyes, que podemos estar acompañados, que el reino es familia. Y edificar el reino es edificar una familia que nos va a acompañar por la eternidad. Y lo tercero, creo que puede ser esto de cómo en nuestro corazón se crea la cultura del reino. Y creo que lo más importante es pues vernos a nosotros, pero también escudriñar las escrituras, estudiar las escrituras, orar 100% todo el tiempo. Porque bueno, creo que eso no lo tratamos, pero rápidamente es una de las cosas que más nos importa a nosotros como hijos de Dios, y es orar sin cesar y dar gracias a Dios. Amén. Entonces, eso fue lo que tú dijiste en un momento, y bueno, creo que eso podría ser lo que yo me llevo de hoy. Ok, entonces me gustó mucho este tiempo, y familia, simplemente quiero despedirlos con una bendición y un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.